En este vídeo podréis conocer a Silvia Haro y Silvia Cerezo, alumnas de Music Teatro durante el curso 2021-2022. Las dos han coincidido en la producción de la obra Las Brujas de Salem, junto con sus compañeros. Ellas nos van a comentar cómo han vivido este curso con la creación de la obra de teatro. Bueno, yo soy una comediante nata. 24 horas al día, bueno, cuando duermo igual, cuando duermo también. Pero, he flipado con el drama. O sea, no he hecho nada más, así que tampoco puedo decir, pero el drama ha sido brutal. O sea, por todo lo que implica a nivel personal. No sé, es como deshacerte y reconstruirte, sacar todo, no sé, a nivel personal me ha parecido alucinante. Yo, por ejemplo, he de reconocer que personalmente me encuentro más cómoda en el drama. No sé por qué, me resulta más sencillo igual meterme. Sin embargo, aunque no lo crea, alguna vez haciendo comedia me he dado cuenta de que también tengo mi parte cómica. Lo que pasa es que me requiere mayor esfuerzo ahondar en sacarla. O sea, muchas veces a mí personalmente la comedia me resulta más reto a nivel personal. Y el drama me gusta porque estoy más cómoda. Pero creo que hay momentos para cada cosa. Y que incluso se puede encontrar parte de comedia en el drama y parte de drama en la comedia. O sea, En la vida. Sí, la vida. Entonces, cuando empecé a leer los momentos en los que le entra el demonio, o se cree ella que le entra el demonio y demás, yo decía, pero por Dios, me voy a acordar de todo esto. Voy a saber yo encajar un delirio en un diálogo. Entonces yo al principio sí que me asusté diciendo, voy a ser capaz yo de acordarme de eso, de darle el tono o poseerme ahí en el escenario. Eso sí que a mí sí me acojonó. Yo recuerdo que en sí, cuando nos diste la obra, dije, me gusta. Al principio tenía que acabar de entenderla bien, porque me parecía compleja. Y luego, por otro lado, también me asustó eso, como la intensidad que podían tener los personajes. Sí. Es decir, ¿qué trabajo tenemos que hacer cada uno para llegar a entender la situación de esta persona? O sea, no eran situaciones como cotidianas, sino era pues una explosión, ¿no? de emociones que creo que era difícil llegar a entender al personaje y meterse ahí sin que, o sea, actuando dentro del personaje. Pues a mí me dijiste el exorcista, y la verdad que como a mí el género de terror me encanta, sí, pues tenía ejemplos mil en la cabeza. Pero sí que es cierto que pensé mucho en la niña del exorcista, porque al final es una niña inocente, pequeña, que tiene esos contrastes de estar con miedo, no saber lo que la pasa, y de repente estar totalmente poseída por el demonio. Entonces sí que en mi cabeza muchas veces estaba presente esa película. Yo inicialmente, después de una primera lectura del texto, empecé a tener como en mi mente un poco cómo iba a ser ella. No obstante, creo que lo que más me ayudó fue el ejercicio que hicimos de responder preguntas acerca de nuestro personaje, porque ahí fue un momento en el que me paré de verdad a ahondar en ella, porque Abigail, que es mi personaje, sí, tiene momentos donde es un cúmulo de, no sé, de un estallido de la realidad. Pero, claro, a mí me interesaba saber también cómo era Abigail fuera de esos momentos. O sea, intentar entender no cuando está enfadada, cuando está con rabia, cuando está disgustada, cuando está intentando salvarse, sino cómo es la Abigail que estaba enamorada, cómo es la Abigail en su día a día. Eso, intentar imaginar, o al menos dar mi propia perspectiva de cómo podía ser ella, creo que fue algo que me ayudó. Que no sé si es correcto o no, pero era mi propio personaje. Y yo fui constituyendo esa parte, y a partir de ahí luego ya dabas como la imagen fraccionada que se recoge en la obra, pero era importante saber cómo era Abigail en el resto de contexto. Yo me la imaginé también como perdida y desvalida por la ausencia de su madre, y
por eso yo creo que también, aparte de su niñez, me la imaginaba pues totalmente influenciable por la situación, por eso ella se sentía poseída por el demonio porque la situación le sobrepasó. Yo creo que ella partía de una situación previa de ausencia de su madre con una carencia brutal siendo una niña, entonces a partir de ahí se dejó, es como me lo construí Sí. yo, se dejó arrastrar por la debacle que ocurrió a su alrededor de invocar, no invocar, de juicios y demás. Entonces yo así me lo fui construyendo. Yo creo que hay un punto de inflexión en el momento en el que tú entiendes cuál es la motivación de tu personaje. O sea, yo reconozco que al principio, los primeros ensayos que hacíamos, mi personaje era distinto, o sea, mi personaje fue evolucionando, le fui dando forma y como a mitad del proceso, de repente, en el momento en el que yo comencé a entender cuáles eran las motivaciones reales del personaje, fue cuando empecé a hacer lo mío, como a entender realmente a Abigail. No sé Sí, muy bien cómo exactamente. explicarlo. O sea, el momento en el que entendí qué motivaciones tenía detrás, o como que me acerqué a saber un poco más cómo se sentía ella. Antes igual era un personaje que me resultaba más neutro, que estaba intentando alcanzar, pero no llegaba. Y en el momento en el que entendí, o al menos intenté como ponerme en su piel, fue como donde dije, esta es mi Abigail. Pues yo, como es la primera vez que me veo en una de estas, para Sí. mí fue primordial sentirme segura con el texto. Sí. O sea, en el momento que tuve como, ya no te digo aprendido, porque al final todos en algún momento sabemos aprender como loros el texto, pero sino con sentido, porque yo intervengo en la obra a veces con un delirio, entonces al principio yo tenía miedo de, ¿voy a saber encajar el delirio que tengo que soltar en el momento preciso? Pero llega un momento en el que ya lo tienes tan metido que te olvidas de estar pendiente de eso y es cuando empiezas a matizar todo lo que se te ocurre a ti que es esa persona en ese momento. Pues como dice ella, empiezas a entender más esa niña en ese momento en la cama, por qué está haciendo eso o por qué responde eso otro. Entonces te olvidas ya del texto porque lo tienes tatuado y ya vas matizando todo lo demás. Yo creo que es el momento, al menos para mí, en el que todo empezó a cobrar más sentido. Porque a la vez yo creo que todos más o menos coincidimos en el momento, en el grupo. Sí. En el momento de evolucionar o darle ese matiz, entonces era como también una sincronización y veías que alguien ya estaba perfilando más su personaje, entonces era como que el tuyo cobraba también más sentido, o sea, era, no sé, es mi... Sí, yo creo que es verdad lo que dices del texto, porque cuando todavía no lo tienes integrado, estás como pendiente de ver cuándo me toca. Sí. Y hay un abismo a ese momento en el que tú ya lo tienes interiorizado y de repente estás escuchando lo que te dice el otro y cuando escuchas lo que te dice el otro reaccionas. Eso y entonces es. dices, ya ahí he encontrado a mi personaje. No estoy diciendo una frase, sino estoy reaccionando a lo que está ocurriendo en esta situación. Yo, por ejemplo, creo que en alguno de los ensayos lo dije, que en una de las escenas de la obra, que es el juicio, ¿no? De repente lo habíamos ensayado muchas veces y conforme me iba metiendo, de repente me di cuenta de que tenía a Elizabeth Proctor a mi lado y que eso me estaba generando cierto malestar, que era algo que hasta que, Hay una hasta que no enemistad, me sentí, claro. Hay una enemistad clara eso es. entre tu personaje y Elizabeth. Sí, y ella representa para mí, yo creo que muchas de mis frustraciones, y de repente tenerla al lado en la escena no me dejaba, o sea, no me estaba dejando indiferente. Que es eso, cuando no se dice nada o simplemente se está ahí quieto, pues tu personaje también tiene que sentir lo que está pasando y ser coherente con lo que está ocurriendo alrededor. A mí, en el hilo que ha dicho ella, me pasó también en el juicio que me di cuenta que a medida que más ensayábamos el juicio, otro personaje y yo, Tituba, nos protegíamos más las unas a las otras. Empezamos ensayando la escena del juicio más cada una en su sitio y a medida que lo íbamos ensayando
entrábamos más en el pánico que estaban sintiendo ellas y nos protegíamos más, o sea, estábamos más así la una con la otra. Eso sí que y me parece muy bonito, porque sentí que Betty no estaba sola. Yo diría que es importante la energía grupal, porque si tú estás intentando estar muy dentro de tu personaje, pero digamos que alrededor no fluye la misma energía, al final es como difícil. Pero sin embargo, cuando estás con compañeros, como ha sido la situación, que te facilitan porque todos están intentando entrar en la misma frecuencia, en la misma onda, pues al final inevitablemente tú reaccionas. Eso facilita mucho, hace como que fluya, como que lo hace mucho más fácil, yo creo. Yo me acuerdo que cuando la primera clase que di aquí, os preguntaste a todos qué tal las sensaciones y tal, sobre todo yo creo que esa pregunta iba más dirigida para los que éramos novatos. Y lo que dije es que muy bien, y porque me sentí arrastrada por esa energía ya desde el primer día de clase. Porque yo pensé, ostras, o me subo al carro o me quedo. Entonces, ¿qué hago? ¿Para qué he venido aquí? Pues para subirme al carro. Entonces yo creo que desde ese momento, venga va, pues me dejo llevar y pongo yo también mi carne en el asador. Y eso sí, indiscutiblemente ayuda muchísimo. A mí por lo menos ha sido como el trampolín de, venga Silvia, venga, dalo todo, haz todo lo que puedas. Para mí indiscutiblemente. Pero no lo cambiaría porque yo creo que he aprendido también de la experiencia de ellos. No sé, de lo que transmitís, o sea, porque ya te digo que el primer día de clase yo ya aluciné. O sea, era improvisar poquitas cosas, más o menos sencillas y demás. Yo nunca me había visto nunca en semejante. Sí. Aunque yo improviso todos los días en el curro, créeme. Pero yo no me había visto en nada igual y yo les veía a ellos con un desparpajo. Tampoco sabía hasta qué punto la trayectoria previa de cada uno. Que eso me impulsó pues igual, en otro momento igual me hubiese cortado más, con gente más novata que se hubiese cortado un poquito al principio, eso igual también me habría coartado a mí. Así que yo, como la tesitura era totalmente la contraria, dije, pues ala, al lío y con todo. Y fue como hice desde el primer momento, pero ahora te digo que fue veros y decir, ay, la leche, pues nada, venga, a por ello, porque ellos tampoco en ningún momento me han hecho sentir, pues, o sea, no han actuado en los ensayos ni nada como si tuviesen mayor rango de profesionalidad o de experiencia, vamos. Entonces, todo ha sido muy fácil con ellos. Pues yo creo que, no sé, igual cuando has hecho varias obras o así, cada uno tiene también sus vicios o sus recursos o sus pequeñas estrategias y de repente te encuentras como con ideas nuevas, como con aire fresco. No sé, yo creo que eso es enriquecedor. Vamos, yo sí que había hecho obras de teatro previas, pero vamos, desde el principio dije, madre mía, aquí hay muchísima sustancia donde vamos a poder trabajar todos juntos. Y yo creo que al final cada uno con sus ganas de dar todo lo mejor de sí mismo, con su imaginario, con sus estrategias, con sus habilidades, con sus torpezas también, al final todo eso aporta. Lo bonito, porque yo notaba que todos disfrutaban haciéndolo, o sea, no veías a nadie que... Bueno, sí, a unos nos podía gustar más o menos la improvisación que a otros, pero todo el mundo lo hacía disfrutando, sin intentar destacar ni nada, o sea, no sé, o sea... Y dejándote sorprender por el trabajo del otro. Yo recuerdo de las improvisaciones que hacíamos al principio, o ejercicios, ¿no?, más o menos pautados, de a veces decir, esto ha sido una cosa realmente brillante, o sea, ha tenido luz. ¿Cómo se le ha ocurrido eso? A mí me sirvió mogollón un consejo que me dio un compañero, Xavi, que me dijo, yo me he grabado la obra entera y en las partes donde tengo que actuar yo me quedo callado para luego reproducirlo y así tener la réplica.
mano de santo. Yo también hago eso. Y cambia hasta las voces. Tengo las grabaciones ahí en el móvil, tengo tu voz, la voz de Proctor, todos. Sí, así que yo ahí me metía en un cuarto y venga, a darle. Y para mí fue genial, así. Sí. Yo al principio para aprenderme el guión es verdad que suelo ir con un papelito tapando y voy diciendo, pero eso también lo hago. Me lo grabo en el iPad, justo las cosas que no digo yo, y entonces es como la forma de darte el pie. Sí. Bueno, si en casa tienes a otra persona que quieres esclavizar un poco y quieres... Y te dé el pie, ¿no? Eso sí, es lo mejor. pero sí. en este caso no había esa posibilidad, entonces... Y cuando en un acto se me atrancaba, me lo grababa, pero también con mi parte para escucharlo. Y para mi parte que igual se me atascaba, pues escucharla dicha por mí, leyéndola o lo que sea, y luego pues para hacer un poco de metérmela más, ahí a cincel. A ver, yo creo que es un tema que quieras o no te agobia, porque al final quieres que no pase, pero yo creo, o al menos lo que a mí me tranquiliza, es de decir, en el momento en el que estamos en la obra, si yo estoy 100% donde tengo que estar y estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, seré capaz de dar una respuesta, aunque no sea exactamente la que esté escrita sobre el papel. Quiero decir, que es como mi consuelo. Siempre digo, bueno, pues si algo se va, se escapa el hilo, sabremos reaccionar, porque al final sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Como era la primera vez que me enfrentaba a una situación así, sabía que me lo sabía, pero como no estás nunca aprendido, dices, ostras, y si en pleno apogeo me quedé en blanco, pues yo sí que tenía miedo. Y el consuelo, ellos que me decían, tú tranquila Silvia, porque somos un equipo, vamos a saber salir, total, si sabemos lo que está pasando. Efectivamente, de una manera o de otra sabemos cómo tiene que seguir la escena, lo que tiene que ocurrir, así que entre unos y otros lo salvamos. Yo creo que si algo tiene el teatro es que es en mayúsculas el ahora, o sea, el momento ahora. Y evidentemente, o sea, se contempla la posibilidad de que ese ahora no sea perfecto, siempre es imperfecto. Entonces, como en todas las cosas en la vida, pues al final te tienes que quitar presión por el hecho de que lo que tienes que hacer es vivir ese momento y no estar anticipando en qué va a pasar, qué tengo que mostrar, qué van a... No, o sea, eres tú ahora en ese momento intentando vivir otra vida puntualmente que te ha tocado vivir y disfrutarlo, ¿no? Yo creo, es como lo más importante. Sí, intentar vivirlo y abstraerte de que hay personas viéndolo, o sea, yo por lo menos me funciona eso, abstraerme totalmente de que hay gente que le pueda estar gustando o no gustando, sino yo por lo menos es intentar eso, lo que tú dices, vivir el momento, disfrutarlo y no pensar en nada más. O sea, yo por ejemplo para mí hay un algo, como tengo muy visual la memoria y demás, para mí el momento de poner el pie con la primera escena en el punto en el que ya estás de cara al público, fue como si algo cambiase aquí. Pero porque yo ya me había hecho la idea de burbuja. Ahora ya estamos en Salem y esto es lo que hay. Y es como yo intenté también rebajarme esa presión. Era como un salto al vacío, que vas a hacer puente y venga ahora. Y cuando ya te lanzas y estás ahí, estoy aquí, estoy haciéndolo, pues a por ello. Y intentar evadirme de todo lo demás. Por ejemplo, una cosa que para mí me resulta súper tranquilizadora es que cuando estás en una obra de teatro, nadie te juzga a ti, juzgan a tu personaje y eso te libera de una forma brutal. A mí al menos. Me parece que es algo que... O sea, hay cosas que tú dentro de tu ser políticamente o correcto, o comedido, o tu forma de ser diaria, o sea, tú, o sea, no haría. Y sin embargo, tienes como licencia para... por el mero hecho de que eres fuera de ti. Te va desde ti misma. O sea, si Silvia
como persona se comportase en algún momento en su vida como se comporta Abigail, pues socialmente no sé cómo decirlo, y sin embargo tienes como una oportunidad de vivir algo que no pasa. Y es curioso. Pues que a veces tu cabeza le gustaría materializar o que transmitieras una cosa y no consigues hacerlo, y eso te genera frustración, y al final tienes ahí un autojuicio diciéndote, no, esto no lo tienes que hacer así, tú mismo. Y esa es una sensación que en ocasiones es frustrante, ¿no? O sea, a mí sí me ha pasado en algún ensayo de decir, no, esto no es lo que yo quiero, no sé. Sí, que no estás a gusto con lo que te ha salido ese día, o sea, Sí. porque no es ni lo que tú querías transmitir, ni porque eres consciente de que puedes hacerlo mejor o puedes dar otra sensación, y eso sí que frustra, sí, eso es cierto. Pero bueno, también es interesante tener también un autojuicio a partir del cual poder mejorar. Quiero decir, no quedarte en la frustración, que al final tienes días y tienes ensayos que dices, jo, mira, hoy me ha salido esto de esta forma y he descubierto que igual sí era el brillo que yo quería darle a esto. Y otros días que dices, no, esto no va por aquí. Pero bueno, también es interesante, ¿no? Decir, esto no va por aquí, porque te estás abriendo la puerta a decir, bueno, pues en la siguiente intentar encontrarlo. Los momentos esos de bloqueo, a mí me da la sensación que es como, o te relajas, bajas, paras, respiras e intentas no meterte tú a ti mismo más presión, o te encuentras una puerta cerrada y como quieres intentar abrirla todo a correr, te encuentras luego otra y dices, otra vez, y tal. Yo creo que a veces puedes entrar en un bucle si te bloqueas y no es, a ver, voy a parar un momento. Tal. Pero bueno, hay veces que en el mismo día de ensayo no lo puedes hacer. O sea, en el mismo día de ensayo es el bloqueo y sales rayado porque no has conseguido hacer lo que querías o como querías, pero intentas desconectar de ese día ya pasó, el momento de la hora, y otro ensayo es otra cosa. Entonces no te quedes en ese día, porque si no es como volver otra vez a la puerta que quedó cerrada aquel día. Esa puerta ya pasó. O sea, otro día, otra oportunidad, otra puerta. Es que al final, o sea, la vida misma es como un teatro. Lo que pasa es que en concreto en el teatro tienes la posibilidad de repetir la escena. Y igual te estás dando, lo que decíamos, de frente con un muro porque pues no estás viendo más allá, y igual necesitas simplemente pausar, reflexionar y decir, pues igual no tenía que pasar de frente y tenía que dar un salto o aprender a volar y ya está. Y lo bueno del teatro es que te da esa posibilidad claro, de hacerlo. Sí. O sea, al final lo más rico es todos los ensayos y lo que va saliendo a raíz de los ensayos, porque al final la obra está muy bien y al final es un momento, pero yo creo que ha habido ensayos en los cuales nos hemos encontrado con muros y en ocasiones los hemos saltado, en ocasiones hemos hecho parapente, o sea... Sí. A mí se me ocurren tres. Uno, yo creo que al final, aunque tú estés viviendo el ahora, el momento y quieras estar ahí, estás tratando de contar una historia, y lo que decíamos de proyectar la voz, de vocalizar, me parece que es algo importante tener en cuenta. Luego, otra cosa que también a mí me genera como cierto de estar en la escena e intentar llenar el espacio, o sea, que no nos agolpemos, o sea, la distribución del espacio. Sí. Eso es algo que también, claro, cuando tú estás en la escena igual no lo estás viendo tanto, pero cuando lo ves desde fuera, pues visualmente tiene su efecto, ¿no? Que unos no se tapen a otros, que no estén todos abigarrados en una esquina, que sepamos gestionar el espacio, que a veces tenemos mucho espacio y no lo estamos aprovechando. Eso como otro factor técnico. Y el tercero, que a mí me ha ayudado un montón, por ejemplo, en esta obra, es la elección de las músicas que habías elegido también, porque al final, ostras, empezar o terminar con una determinada música como que te... no sé, era como el empujón, o sea, era como el... Sí, le mete más en esa situación. Sí. A mí eso me ayudó mucho también. Yo añado la iluminación también, porque en esta obra sobre todo, como en algunos momentos
tienes que fijarte porque crees que estás viendo al diablo y demás, y eso se apoya con la iluminación en ese momento en el escenario y demás, la ambientación también del juicio más tenso, con esos colores rojos. Para mí también fue muy importante. Cosas ahí para ir cerrando, ¿vale? Porque vamos, esto va a ser más largo que la propia obra.